Vamos, a aceptar, ¿no? Vamos a tener la intención de, en esta clase, aprender mucho y que todo lo que aprendamos nos sirva para el camino a la iluminación, para ayudar a todos los seres sensibles. Y nos vamos a compartir aquí. Compartir clase 8. Muy bien. Esta es. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, pues seguimos un poco avanzando con lo que estuvimos viendo la semana pasada, pues porque no terminamos, lo dejamos un poco así todo por encima, ¿no? Entonces, vamos a seguir con la cognición inferencial. Vamos a ver más cosas bueno, y las cosas que vimos ya las vamos a ver mejor. Entonces, tenemos este pantallazo que tenemos todos los días. Vamos a ver las divisiones, la división en 7, la división en 3 y las divisiones en 2. Y entonces ahora estamos en el segundo tipo de cognición de la división en 7, que es la cognición inferencial. Alguien preguntó sobre qué pasaba con estas dos, qué significaba la cognición inferencial, y entonces estuvimos diciendo en el grupo, ¿no?, que estos dos son, digamos, cogniciones válidas. El primer momento y luego ya cogniciones subsecuentes. Y la cognición válida, lo que decíamos era que era aquello que le daba validez a nuestro conocimiento, ¿no? Eran los dos únicos modos de obtener conocimiento válido, ¿no? Entonces tenemos estas dos, la directa ya la conocemos, las cogniciones sensoriales, y esta cognición mental, que es como una especie como de sexto sentido, que no, se me ha ido el este, sino que no somos tan conscientes de ella. Y luego también va a haber estas cogniciones directas yógicas que decíamos, que son como, estas ya son forma parte del camino y hay que hacerlas, conseguirlas a base de meditación, etc. Y luego las cogniciones inferenciales, que son las que estamos viendo aquí. Entonces, dijimos que a partir de las cogniciones directas, el resto que vamos a ver son cogniciones directas de imitación, porque nosotros creemos que son cogniciones directas, pero no lo son, ¿no? Entonces, aquí os acordáis que teníamos este texto que teníamos del texto raíz, ¿no?, del Pramana Samudgata, ¿no?, de Dignaga, y entonces daba una lista, ¿no?, en este texto de cogniciones, ¿no?, que no eran conexiones directas, pero que podían parecerlo. Entonces aquí tenemos que eran, en vez de en las 7 de antes, pues quitamos la cognición directa, porque esa sí que es una cognición directa, no es de imitación, y nos quedaban el resto. Entonces de la cognición subsiguiente he puesto mitad, porque las consecuencias, cogniciones subsecuentes son siempre o directas o inferenciales. Entonces la mitad, digamos, que son directas y esa mitad no. Entonces las que son cogniciones inferenciales y las guardamos aquí. Y luego la cognición errónea la dividíamos en dos, ¿no?, en las conceptuales y no conceptuales. Y entonces hemos puesto aquí un ejemplo de, tal y como lo dice en el verso, a qué se refiere cada una. Entonces, en el verso decía que eran las cogniciones equívocas, las convencionales, las inferenciales, sus derivadas, los recuerdos, el deseo manifiesto y la confusión. Bueno, pues aquí vemos que las equívocas se refieren, pues, sobre todo a las cogniciones erróneas. En este caso es una cognición sensorial errónea. Es una persona que está viendo, de un comentario he sacado ejemplos. Y entonces aquí os pongo unos ejemplos para que tengáis así una idea de qué puede ser cada una, ¿no? Entonces, este señor está viendo un espejismo y cree que es agua, ¿no? Entonces, es que se equivoca, porque no es agua. Si lo va, ve que no es agua. Este es un ejemplo muy bonito para la vacuidad, que luego ya cuando vayamos avanzando más adelante lo iremos viendo, ¿no? Desde lejos parece que hay agua, pero cuando te vas acercando te vas viendo que no, ¿no? Lo mismo con la mente, ¿no? Si no analizas mucho los fenómenos, parece que tienen naturaleza propia, pero luego según los analizas más, te vas acercando, pues te das cuenta de que no. Entonces, bueno, luego las convencionales, que se refieren a cogniciones equívocas, que son, por ejemplo, una cognición que es conceptual y percibe una manzana. Entonces, es equívoca, ¿os acordáis que dijimos que era equívoca porque su objeto de apariencia se le aparecía como si fuera el objeto real y no lo es? Entonces, en ese sentido es equívoca, pero no con respecto a su objeto final, sino solamente con respecto a su objeto aparente.
Así que, bueno, tenemos estas. Y luego, bueno, el caso es que todas las que son equívocas son directas de imitación. Y ya lo vamos a ver ahora. Entonces, luego tenemos las inferenciales y sus derivadas se refiere no a, por ejemplo, en este caso, esta persona, ay, esta persona está viendo humo en una montaña. Es un ejemplo muy típico de la filosofía tibetana. Entonces, la persona ve fuego, ve humo en la montaña y piensa, hay fuego en la montaña. ¿Por qué? Porque donde hay humo hay fuego, porque el humo es un resultado del fuego. Entonces, si hay el resultado, pues tiene que o haber habido su causa, ¿no? Para haberlo producido. Con lo cual, esta cognición inferencial, que he estado preguntando por ahí, por lo visto, se refiere al análisis que haces tú primero de ese silogismo, ¿no? Considerando el sujeto montaña, se sigue que tiene fuego porque tiene humo, ¿no? Entonces estás considerando, es verdad que el humo, si hay humo hay fuego, en fin, que todavía no has hecho la derivación lógica que es la de que ya, ¿no? Como que ya dices, hay fuego, ¿no? Entonces, esta sería la primera y sus derivadas serían después, cuando ya sabes que hay fuego, ¿no? Pero no en el momento ese que haces que haces la derivación. Y entonces luego tenemos los recuerdos, tenemos el deseo manifiesto, o sea, que es lo contrario que los recuerdos, en vez de pensar en cosas del pasado, pensamos en cosas del futuro, ¿no? Y luego la confusión, que en este caso pues es una persona que está viendo dos lunas en vez de una luna. Y bueno, entonces vamos a ver cosas sobre las cogniciones directas de imitación, que son todo el resto de cogniciones, que no es la cognición directa, ¿no? Entonces tenemos que son cognición equívoca es equivalente a cognición directa de imitación. Y aquí ya de paso voy a aprovechar para decir lo que significa que algo sea equivalente, ¿no? Equivalente significa, y hemos puesto aquí un circulito, y entonces sería que si fueran dos conjuntos, pues sería un conjunto nada más. O sea, serían dos conjuntos que tienen exactamente los mismos elementos, con lo cual, pues es como si fuera un solo conjunto, ¿no? Entonces, lo que queremos decir aquí es que todos los conjuntos que pertenecen todos los elementos que pertenecen al conjunto de cognición equívoca también necesariamente pertenecen al conjunto de cognición directa de imitación. Esto significa que, excepto las cogniciones válidas, todas las demás son equívocas. Con lo cual, alguien podría preguntar, ¿y por qué no decimos por qué no decimos como definición de cognición directa simplemente que es no equívoca? ¿Por qué tenemos que decir que es no conceptual también? Porque es total con decir que no se equivoca, basta con eso, ¿no? Porque esa es la única que no se equivoca, ¿no? Así que esa es una pregunta que viene en los libros y hay que debatir luego sobre eso. Y luego tenemos aquí la cognición directa de imitación. Es una cognición que se equivoca con respecto a su objeto de apariencia. ¿Por qué? Porque todas ellas van a ser equívocas como mínimo con respecto a su objeto de apariencia, porque también las hay que van a ser, además, con respecto a su objeto enfocado. Entonces vamos a tener las cogniciones equívocas, como por ejemplo todas las conceptuales, porque decimos que toman su objeto de apariencia como si fuera el enfocado, como si fuera el objeto real y no lo es, pues entonces se llaman equívocas por eso. Pero las erróneas, las que son erróneas, las que, por ejemplo, esa que decíamos de que ve dos lunas, o la que ve un espejismo y piensa que hay agua, o la que ve una cuerda y piensa que hay una serpiente, todas esas, además de ser equívocas, son erróneas, con lo cual las erróneas son un subconjunto de las equívocas. Esto significa que, todos los conjuntos todos los elementos del conjunto de cognición errónea van a ser además elementos del conjunto de cognición equívoca. Estos son 3 puntos, se llaman, que para alguna vez lo habéis visto, ya iremos viendo también. Bueno, entonces, con esto solamente queremos decir que todas las cogniciones erróneas son equívocas y que todas las que son equívocas son directas de imitación y ninguna es una cognición directa. Entonces vamos a hacer aquí hacernos un poco la idea sobre qué significa que algo sea solamente equívoco o que además sea erróneo, ¿no? Y se nos acaba el tiempo, pues es muy rápido, ¿no? No, no. Vale, entonces
tenemos aquí una cognición conceptual que percibe una jarra. Pues esta solamente es equívoca, porque solamente equívoca con respecto al objeto aparente, ¿no? Porque con respecto, o sea, es una persona que ve una jarra y piensa que es una jarra, ¿no? Como cualquier de nosotros pensamos en una jarra, pero luego cuando se refiere a la jarra, pues, ya sea con una generalidad de sentido, con un concepto o con una generalidad de sonido, con un nombre, por ejemplo, entonces pues tiene un concepto mental que es ese objeto aparente, ese objeto de apariencia, que, eh, que se le aparece como si fuera la jarra, ¿no? Y de esa manera, entonces se equivoca con respecto a ese objeto aparente, pero no con respecto al objeto real, ¿no? Al objeto vinculado, le vamos a llamar a este objeto. Ahora, antes hemos puesto enfocado, pero me gustaba más vinculado. Entonces vamos a llamarlo el objeto vinculado, ¿no? Y entonces se le aparece su apariencia, que no es una jarra, como si fuera una jarra. Lo que a él le parece no es la jarra, sino que lo que le aparece es esa apariencia que no es una jarra, ¿no? ¿Va bien por ahora? Y luego tenemos aquí una que no solo se equivoca, sino que además es errónea, porque todas las erróneas son equívocas, como ya hemos visto en el dibujito de antes, ¿no? Entonces, esta es una conexión, por ejemplo, vamos a poner una cognición conceptual que percibe una jarra como permanente. Entonces, esta no solamente percibe eh, eh, de manera equívoca el objeto aparente, sino también el objeto vinculado, porque está pensando que algo que no es verdad, ¿no? O sea, no coincide con su realidad, porque lo que está pensando es que la jarra es permanente, que la jarra no cambia momento a momento, que es un objeto estático completamente, ¿no? No tiene esos átomos ahí continuamente en movimiento ni nada. Entonces, eso es una concepción errónea con respecto de la jarra, con lo cual está equivocada también esta concepción con respecto al objeto vinculado, no solamente al objeto aparente, ¿no? Y entonces se le aparece la jarra como si fuera permanente y además sostiene que es permanente. Entonces, esa es errónea, ¿no? Porque no solamente se le aparece, además tiene esa idea de que es permanente, de piensa que la jarra es permanente. ¿Vamos bien? Pasamos al siguiente. Bueno, entonces tenemos aquí la cognición inferencial, ya entramos otra vez en la cognición inferencial, sabiendo que es una cognición directa de imitación, esto significa que no es una cognición directa, ¿no? Y entonces tenemos la definición, que ya estuvimos viendo un poco el otro día, que es una cognición atributiva. El otro día también en el grupo expliqué un poco que me gustaba más esta palabra atributiva que otras que dicen determinativa, no engañosa, ¿no? Porque no engañosa con respecto a su objeto de conocimiento, fenómeno ligeramente oculto, surgida de su fundamento, un silogismo correcto. Entonces, bueno, vamos a ver cada parte ahora, ¿no? Cada parte de la definición. En primer lugar, vamos a ver que es no engañosa con respecto a su objeto de conocimiento. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de que la cognición válida era una cognición nueva y no engañosa, ¿no? Entonces, todas las cogniciones válidas tienen que ser no engañosas, todo el conocimiento válido que nosotros obtengamos. Y podíamos obtenerlo, ¿os acordáis que acabamos de decir? Que a través de una cognición directa o de una cognición inferencial, ¿no? Y ambas tienen que ser no engañosas, obviamente, porque si no, no podemos obtener de ahí conocimiento. Entonces, las hay que son engañosas, las que hay que son equívocas y las que son erróneas. Las que son erróneas van a ser equívocas con respecto a su objeto vinculado, que es el objeto final, el objeto real, las que son equívocas con respecto al objeto aparente y las engañosas en realidad, con la percepción y realidad, ¿no? En términos de percepción y realidad. Por lo tanto, vamos a decir que las cogniciones inferenciales no son erróneas, porque si son erróneas ya son engañosas, y entonces hemos dicho que tiene que ser no engañosa, ¿no? Aunque sí que son equívocas porque son conceptuales. Todas las que son conceptuales son equívocas porque tienen ese objeto aparente que se nos aparece como la realidad, ¿vale? Entonces, pues van a ser todas equívocas, pero eso no significa que sean engañosas. Puede ser equívoca y no son engañosas. Si es errónea, sí, va a ser engañosa, ¿vale?
porque está equivocada con, su objeto, con respecto al objeto vinculado, que es el real, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta es no engañosa. No es engañosa porque conoce su objeto correctamente, lo único que tiene ese modo de conocerlo que es a través de un concepto o de un nombre, ¿no? Con lo cual es no engañosa. Conoces bien el objeto. Y hemos puesto aquí uno que, bueno, sí que ve las montañas azules, otro que ve los cuernos de un conejo, esas son las erróneas. Y ahora vamos a ver, no sé si nos va a dar tiempo hoy para todo esto, lo que significa, porque la siguiente parte dice, conoce su objeto, ¿no? Dice de manera, que es una cognición no engañosa, que conoce su objeto y su objeto decía un fenómeno ligeramente oculto. O sea, porque su objeto no es cualquier objeto, ¿no? No va a conocer cualquier cosa, va a conocer fenómenos ligeramente ocultos. Entonces, ¿qué es un fenómeno ligeramente oculto, no? Entonces, tenemos aquí clasificación de los fenómenos en función de la dificultad de comprensión. Los fenómenos pueden ser obvios, también se le llaman manifiestos, ¿no? O pueden ser ocultos. Y luego los ocultos, como dijimos, también pueden ser ligeramente ocultos o extremadamente ocultos. Entonces, la definición, la hemos puesto aquí, la definición de un fenómeno obvio o manifiesto es un objeto de comprensión directa por medio de una cognición válida. Y entonces, o sea, las cogniciones directas válidas conocen los objetos obvios. ¿Por qué? Porque son normalmente los objetos de los sentidos, ¿no? Y manifiesto y objeto funcional son equivalentes. Objeto funcional, no, si nos acordáis que lo vimos en aquel primer diagrama del principio de todos los fenómenos, es también equivalente con transitorio, ¿no? Objeto funcional, pues son todos los objetos de los sentidos también, nuestro vaso, ¿no? Es un objeto funcional porque ejecuta una función, pero también eso significa que va a ser transitorio, que va a ser una causa, que va a ser también un efecto, ¿no? Va a ser la causa, aunque sea del siguiente momento de taza, porque como es transitorio, pues va de momento en momento, ¿no? Y entonces tenemos aquí los fenómenos obvios, su conocimiento está basado en la observación y esta terminología no es terminología budista, es más bien terminología científica, pero bueno, pues que más o menos es lo mismo en estos términos. Es conocimiento empírico, se refiere a todo conocimiento basado en la experiencia sensorial directa o en datos obtenidos a través de la observación, la experimentación. O sea, este es un tipo de conocimiento o sea, es un tipo de fenómeno que se conoce de manera directa, ¿no? Una conocimiento directa. Pues, ¿no? Pues, si te digo, por ejemplo, existen árboles, ¿no? Pues no hace falta que te cuente una historia muy grande, sino que simplemente te puedo llevar, los ves y ya está. Entonces, son obvios, ¿no? Es obvio el fenómeno árbol, ¿no? Aunque no para todo el mundo, porque es verdad que luego hay debates también sobre para quién es un fenómeno obvio, para quién no. Por ejemplo, el Buda, para el Buda todo es obvio, ¿no? No hay nada que no sea obvio. Pero aquí, pues se supone que es para una persona corriente, ¿no? Para una persona corriente, lo que es obvio, ¿no? Son estos fenómenos obvios, ¿no? A través de una cognición directa válida, ¿no? Y luego tenemos los ocultos. Los ocultos ya no son... Eh, no se comprende directamente con una cognición válida, sino por una cognición inferencial válida. Y entonces, oculto y objeto cognoscible son equivalentes. Esto significa que objeto cognoscible, ¿os acordáis? Era equivalente con existente, con lo cual eso significa que los objetos obvios también se pueden llegar a conocer por una cognición inferencial válida, con lo cual también son ocultos, ¿no? Dependiendo de cómo los conozcas, ¿no? Como decíamos lo del árbol, pues imagínate que le estás explicando a alguien que acaba de llegar a este planeta y nunca ha visto un árbol, ¿no? Pues para esa persona sería un fenómeno oculto y entonces le podrías explicar, ¿no? De alguna manera. Y luego, si se lo enseña, pues ya se vuelve obvio, ¿no? Para esa persona también. Y entonces luego, este serían conocimientos que están basados en la deducción lógica, conocimiento teórico, racional,
se refiere a un conocimiento derivado lógicamente a partir de hipótesis y teorías por medio de un método de derivación lógica válido. Pues esto es, por ejemplo, cuando si algún día vemos un poco de teoría de silogismos, pues estos son métodos de derivación lógica válidos. Hay muchísimos tipos de lógicas, ¿no? Cada cultura ha tenido la suya y luego pues han desarrollado muchísimo en la ciencia, la lógica y todo eso, ¿no? Pero en el budismo hay un sistema de derivación lógica válido también. Y se usa para sacar conclusiones, ¿no? Y entonces aquí teníamos los ligeramente ocultos, que son los fenómenos. Yo creo que nos estamos pasando ya de tiempo, pero bueno, los fenómenos ligeramente ocultos son fenómenos que se pueden conocer mediante estos métodos de derivación lógica válidos, que sean, por ejemplo, incluso la matemática, la lógica, pero y hay otros que son extremadamente ocultos y esos no los podemos llegar a conocer de esta manera tampoco. Por ejemplo, la reencarnación, ¿no? Ahora mismo pues hay mucha gente, hay incluso científicos que están tratando de probar la existencia de la reencarnación, pero es que no, por el momento no se puede, por el momento son extremadamente ocultos. Entonces, ni se puede, como no son obvios, no los puedes mostrar directamente y como no son ligeramente ocultos, no los puedes demostrar mediante silogismos. Con lo cual, hay silogismos, pero no son completamente 100% no aceptados. ¿No? Entonces, son extremadamente ocultos. Por ejemplo, también el poder del karma, ¿no? Por ejemplo, tú haces algo ahora y que eso realmente vaya a derivar en sufrimiento o felicidad, pues eso es algo que es muy difícil de demostrar. Entonces, por eso se dice que los extremadamente ocultos son casi objetos de fe, ¿no? Que puedes confiar en que una persona, por ejemplo, tu maestro, ¿no? Tenga un conocimiento como más abierto que el tuyo, porque tenga un nivel espiritual más alto y entonces sí que vea algo que tú no ves, pero como esta descripción es para los fenómenos, dependiendo de la percepción de una persona corriente, pues sigue siendo extremadamente ocultos. Entonces, hay que fiarnos de alguien, digamos, ¿no? Para, para aceptarlos. Y entonces, bueno, como hemos visto antes también, que he dicho, los fenómenos obvios son también ocultos. O sea, pertenecen, se dice aquí 3 puntos, porque el conjunto de los fenómenos obvios es un subconjunto de los fenómenos ocultos. Es decir, que todos los fenómenos obvios también pueden ser ocultos dependiendo de cómo nos acerquemos a ellos, ¿no? De cómo los percibamos. Y creo que hoy lo vamos a dejar, porque aunque quedan cosas por explicar, eh, lo vamos, eh, creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Porque si queréis podemos hacer una meditación sobre lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y luego dejamos tiempo para preguntas. Entonces podemos meditar sobre qué tipo de cosas podemos percibir directamente con los sentidos convencionales, lo podéis pensar en un momento. Sí, como cosas como formas, como sonidos, olores, sabores, el tacto que experimentamos directamente, todo eso son fenómenos obvios, porque digamos que nos los demuestran nuestros propios órganos sensoriales. Mientras que hay otros fenómenos que no los demuestran ellos, ¿no? Pero que podemos comprenderlos también, podemos llegar a conocerlos, como por ejemplo la transitoriedad, ¿no? La transitoriedad de, de la jarra, ¿no? Por ejemplo, no lo vemos directamente, ¿no? No vemos directamente la transitoriedad de la jarra, pero nos han dicho que la jarra está hecha de átomos, que están moviéndose continuamente, y sí que vemos que la jarra llega un momento que desaparece, siempre las cosas tienen un fin, ¿no? Y que se van deshaciendo, ¿no? O las personas, por ejemplo, como van envejeciendo, entonces podemos inferir, ¿no? Que eso es porque si envejecen en 10 años, porque envejecen también cada año, cada mes, cada semana, cada día, cada hora, cada minuto, ¿no? Están en continuo movimiento sus cuerpos y sus mentes, ¿no?
Quizá el continuo movimiento de la mente nos es más accesible, pues quizá es más un fenómeno obvio, ¿no? Y luego, ¿cuáles son esos otros fenómenos, ¿no? Que no podemos demostrarlos ni con, ni con la experiencia empírica, ni con argumentos, ¿no? Que requieren fe y confianza en que otras personas sí que lo han conocido, como por ejemplo la existencia de los diferentes eh, estados de concentración, también la reencarnación, estas cosas. Creemos que realmente son extremadamente ocultos o podríamos percibirlos directamente, pero claro, entonces ya tendríamos, ya nos pasaríamos de la persona corriente esa, ¿no? Entonces ya no serían tan obvios. Por ejemplo, ¿qué pasa con los fenómenos que simplemente están muy lejos, ¿no? Están muy, muy lejos. Por ejemplo, ¿qué pasa con una galaxia que está en otro universo? Que es un fenómeno obvio. Para los que están allí, quizás sí, pero para los que estamos aquí, ¿no? Vale, pues a ver si tenéis alguna pregunta. Sí. Hola, Tenzin, Carla Hola. y a todos, muchas gracias. La verdad es que tengo varias preguntas, no sé por cuál partir. A ver, em, quizás por la última, porque ¿cómo un fenómeno obvio puede ser un fenómeno ligeramente oculto? Pues dependiendo por ejemplo, a veces te dicen que con respecto a qué, ¿no? Por ejemplo, esto es corto o es largo, ¿no? Por ejemplo, entonces tú dices, bueno, pues es largo con respecto a, pues tengo otra cosa más cortita por aquí, por ejemplo, a esto que lo tuviera aquí, que es cortito, ¿no? Pero con respecto a esto es corto, ¿no? Entonces también depende con respecto a qué tipo de, por ejemplo, eso que estábamos diciendo, ¿no? Los fenómenos que son obvios aquí, por ejemplo, mi taza esta, es obvia para mí, ¿no? Pero para los seres que viven en aquella galaxia de la que hablábamos, que está en otro universo, es extremadamente oculto porque, o sea, porque es que tendrían que creer que alguien va y le dice, no, es que existe vida en otra galaxia que está en otro universo allí y hay una casa con una mesa y un vaso. O sea, habría que creer eso, tendría que ser incluso extremadamente. Y entonces, y para, ¿sabes? Dependiendo, y esos son también serían personas corrientes, ¿no? Lo que pasa es que es lo que están es muy lejos, ¿no? Entonces, dependiendo de, por ejemplo, la distancia o en el tiempo, ¿no? A lo mejor yo le digo, mira, tengo aquí un robotito que me limpia la mesa, que es como un aspiradorcillo, ¿no? Entonces, imagínate que ibas en el Qué siglo bien. 5 o 6 y a alguien y le dices esto, ¿no? Le explicas esto. Y es simplemente en el tiempo, está muy lejos, y para esa persona esto es un fenómeno oculto, ¿no? Para mí también. Entonces, dependiendo, o sea, es un fenómeno obvio para mí, pero para aquel granjero del siglo V eso es oculto. Entonces, por lo tanto, Ujú. todos los fenómenos son también ocultos porque son también ocultos para alguien. Entonces, depende del perceptor. Mm, Eso es, sí. Ya, ¿puedo hacer otro? Porque es No. como con la relación que tenemos nosotros de conocimiento con ese objeto. Entonces, también, eh, aunque el objeto sea fácil de conocer en general, pero también no lo es en el tiempo, a lo mejor o en el espacio o de otras maneras, ¿no? Ok, bueno, tengo más preguntas, pero las voy a hacer en el chat para que otras personas también puedan preguntar. Muchas gracias, Tencila. Bueno, podía ser en el debate, luego hay alguien siempre que dice,
Ya, pero ¿qué pasa con el vaso de aquí para la persona que está delante, que ¿Qué no pasó? tiene invidencia y que además a esa misma hora y no sé qué, como sujeto, ¿no? Entonces ya se podría debatir sobre eso, ¿no? Seguro que sí. Muchas gracias. Vale. Había una pregunta, pero yo creo que era la misma que has contestado, entonces no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Así Carlos ha escrito aquí. Hola, hola. Hola, ¿Qué tal? Saluditos. Mira, lo he puesto por el chat, pero bueno, te lo digo por aquí. No entiendo, vale. no entiendo bien lo de los 3 puntos. ¿Cómo es que los fenómenos obvios están englobados dentro de los ocultos? No me queda claro. Pues mira, ¿os acordáis que es que eso lo hemos explicado en alguna ocasión lo de los 3 puntos? Es que eso es que un conjunto es subconjunto de otro. Y esto significa hay 3 puntos porque solamente hay 3 tipos de ejemplos. El ejemplo, y voy a poner otra vez compartir la pantalla porque así lo vemos bien. ¿No? ¿Dónde está? Si lo he cerrado. Eh, ¿no? Sí, lo he cerrado. A ver. No, no, ¿por qué? Aquí, porque te voy a poner el ejemplo de los, a ver, segundo, ¿eh? Compartir la pantalla, vale. Entonces, aquí ves, entonces tenemos los dos, ¿no? Los dos círculos, uno está dentro de otro. Entonces tenemos 3 tipos de ejemplos, ¿no? Tenemos el ejemplo, Uy, tenemos el ejemplo de cosas que son, mira, estos están aquí, hay cosas que son fenómenos ocultos. Y vamos a poner que que este no es nada de eso, ¿no? Entonces vamos a poner otro color. Vamos a poner el color. Así. Entonces tenemos 3 tipos de ejemplos. Uno que son los fenómenos ocultos, que son todos estos que están aquí. Otro que son los fenómenos obvios, que además son ocultos, ¿no? Perdona, Una Tensi, cosa que pero es no, ambos. perdona, Una- Tensi, pero no se está compartiendo. Si quieres compartir, no se debe. Vale. Bueno, pues lo intento otra vez. Vale, ¿ahora se ve? Tenemos 3 tipos y de ahora sí. ejemplos. Y voy a quitar aquí los extremadamente ocultos porque esto se supone que es un solo tipo de ejemplo. Entonces, esto es solamente, pongamos que todos los que son ocultos, da igual que sea uno con el otro, están aquí en amarillo. Entonces, todos los fenómenos ocultos y luego los fenómenos que son obvios. Y Sí, tenemos una cosa que no es nada de ninguno de los dos. No es ni un fenómeno oculto ni un fenómeno obvio. Cosa que no existe en realidad, pero bueno. ajá, Pero podemos poner que son los cuernos de un conejo, por ejemplo, que no son, porque como no existen, pues no son ni fenómenos ocultos ni obvios. Entonces tienes vale. 3 tipos de ejemplos, ¿no? Tenemos 1, 2 y 3 tipos de ejemplos. Pero se llama 3 puntos. Ok, sí, pero Por no, eso, aún así no me queda claro cómo es que los fenómenos obvios están dentro de los ocultos. porque también son ocultos. Los fenómenos obvios también son ocultos porque Ajá, también son ocultos por eso que acabamos de decir ahora. Y es porque un fenómeno que es obvio para mí ahora sí, que es, digamos, decíamos, mi robotito, este es obvio para mí ahora porque lo tengo aquí delante, pero para la persona que vive a 3 galaxias de aquí ya, es oculto, porque esa persona está muy lejos. vale, Y para la persona que vivió hace 500 años es oculto porque está muy lejos en el tiempo. claro. Y entonces ese mismo fenómeno obvio es también un fenómeno oculto dependiendo de para quién. Claro, sí, como que para la mayoría, se podría decir en un ejemplo, se podría decir que para la mayoría de la gente o para casi toda la gente sería oculto, pero para ti que lo tienes delante, para ti sí sería obvio, por eso está dentro de los ocultos, ¿no? Eh, Algo así. es, Sí, eso es. Sí, por Vale, ejemplo, para mí es obvio ahora, si lo escondo aquí, para vosotros ya. Pero, pero sí, pero
pero aún así todos los fenómenos transitorios son obvios. Son obvios porque para alguien son obvios. Vale. Ok, perfecto. Thank you. Sí, aunque sí que se podría debatir aquí mucho, porque podrías decir, ¿qué pasa con Sí, ese sí. objeto transitorio que está detrás de de un planeta donde no habita nadie, Sí, sí. 100 planetas alrededor, ¿no? No, sí, sí, da para mucho debate, sí. Que alguien diría, bueno, lo percibe un Buda, pero el Buda no vale, porque hemos dicho aquí Claro, que es una persona corriente, ¿no? claro, se no cuenta. Venga, gracias. Vale, venga, pues vamos a hacer la dedicación. Vamos a dedicamos la clase de hoy y nuestro esfuerzo por haber venido, por estudiar, por entender, para poder alcanzar la iluminación cuanto antes para poder ayudar a todos los seres. Muchísimas gracias. Nos vemos Muchísimas la semana gracias a que viene. ti, muchas gracias Sandra también y a todos. Gracias a todos. Gracias, Gracias. Jenna. Gracias. Gracias a todos. Hasta la Che, che, próxima. gracias.